Vivimos en un mundo lleno de incógnitas y luchas que parecen imposibles de vencer, y es común sentirse desorientado. Pero, ¿y si supieras que Dios ya ha preparado respuestas capaces de transformar tu vida, ofreciéndote una sabiduría que va más allá de lo que la mente humana puede comprender? En este video exploraremos 35 poderosas enseñanzas bíblicas que pueden cambiar tu manera de ver el mundo y transformar tu vida. No se trata solo de palabras bonitas, sino de principios prácticos que te ayudarán a encontrar calma en medio de la ansiedad, a tomar decisiones sabias en tiempos difíciles y a fortalecer tu relación con Dios. Pero eso no es todo. La última enseñanza podría ser justo lo que necesitas para alcanzar la paz que tanto anhelas. Por eso, te invito a acompañarme hasta el final. Cada lección ha sido diseñada para brindarte claridad y consuelo en tu camino. Aprovecha este momento para darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones. De esta manera, contribuirás a llevar este mensaje de esperanza a quienes más lo necesitan. Tómate un momento para reflexionar. ¿Alguna vez has sentido un vacío en tu corazón que parece imposible de llenar? Todos pasamos por momentos de incertidumbre y dolor, pero es precisamente en esos instantes cuando Dios nos invita a confiar en Él y prestar atención a su voz. Mientras observas este video, pregúntate, ¿qué quiere Dios que aprenda hoy? Comparte tus pensamientos en los comentarios y juntos descubramos cómo su sabiduría puede cambiar nuestras vidas. Estas 35 enseñanzas no son solo teorías espirituales, sino herramientas prácticas para vivir con propósito, hallar paz en medio de la ansiedad y depositar tu confianza en el plan divino. A medida que profundizamos en estas lecciones, verás cómo los mensajes de la Biblia siguen siendo tan relevantes y transformadores hoy como lo fueron hace siglos. Una guía brillante para quienes buscan esperanza, sabiduría y una conexión más profunda con Dios. No importa cuál sea el desafío que enfrentas ahora mismo, algo en este video podría ser la respuesta o el consuelo que necesitas. Antes de continuar, comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Juntos celebraremos cómo la palabra de Dios trasciende fronteras, creando una corriente de fe y esperanza en todo el mundo. Al final del video, prepárate para un momento especial de oración y reflexión diseñado para renovar tu fe y brindarte claridad en tu vida. Enseñanza 1. La sabiduría al servicio de los demás. ¿Por qué Jesús, siendo quien es, eligió servir en lugar de buscar ser servido? Esta decisión, tan contraria a las expectativas humanas, contiene una lección poderosa que puede cambiar nuestra forma de vivir. En un mundo que valora el reconocimiento personal, el acto de servir se convierte en una manifestación genuina del amor y la sabiduría de Dios. Como dice Marcos 10:45, porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate por muchos. Este mensaje nos recuerda que Jesús demostró el amor de Dios a través del servicio activo. Pablo reafirma esta enseñanza en Gálatas 6:2. Lleven los unos las cargas de los otros, y así cumplirán la ley de Cristo. Servir no es solo una obligación moral, es una expresión tangible de que comprendemos el propósito divino para nuestras vidas. ¿Qué significa servir realmente? Significa reflejar el carácter de Cristo, vivir sus enseñanzas y permitir que el amor supere el egoísmo y el orgullo. Al ayudar a otros con sus cargas, cumplimos el mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos. El servicio no siempre implica grandes gestos. A menudo se manifiesta en acciones simples: prestar atención a alguien que necesita ser escuchado, brindar apoyo en momentos difíciles o incluso ofrecer una sonrisa sincera.
Practicar esta sabiduría requiere intencionalidad para ayudar, priorizar el bienestar de otros por encima de nuestra comodidad y cultivar un corazón generoso que dé sin esperar nada a cambio. Jesús mostró este principio cuando lavó los pies de sus discípulos, un acto reservado en ese tiempo para los sirvientes. Con ello, dejó claro que el verdadero liderazgo nace del servicio. En nuestra vida diaria podemos seguir el ejemplo de Jesús al priorizar las necesidades de los demás sobre nuestra propia comodidad. Piensa en alguna ocasión en la que ayudaste a alguien sin esperar nada a cambio. ¿Cómo te hizo sentir esa experiencia? Vivir en servicio no solo fortalece nuestros vínculos con los demás, sino que también nos acerca más al corazón de Dios, transformándonos en instrumentos de su amor. Enseñanza. 2. La sabiduría en el silencio. En un mundo lleno de ruido y distracciones, el silencio se ha convertido en un tesoro poco valorado. Sin embargo, en la quietud encontramos no solo paz, sino también claridad para enfrentar los momentos más complicados de la vida. Proverbios 17:28 nos enseña: hasta el necio cuando calla es considerado sabio, el que cierra sus labios es entendido. Este pasaje subraya el poder de controlar nuestras palabras y valorar el silencio como una muestra de sabiduría. El Salmo 46:10 añade: estad quietos y reconoced que yo soy Dios. En medio del caos, Dios nos llama a detenernos, a quietar nuestras almas y reconocer su presencia. Pero, ¿por qué el silencio es tan importante? Porque nos permite escuchar con mayor claridad la voz de Dios. A menudo estamos tan ocupados intentando solucionar las cosas por nuestra cuenta que olvidamos hacer una pausa y buscar su guía. La quietud no solo nos conecta con su voluntad, sino que también nos recuerda que Él tiene el control absoluto. ¿Cómo podemos incorporar esta enseñanza en nuestra vida cotidiana? Dedica un momento cada día para estar en silencio. Puede ser al amanecer, al final del día, o durante un instante de tranquilidad. Usa ese tiempo para orar, meditar en la palabra de Dios o simplemente abrir tu corazón a lo que Él quiera decirte. Además, aprende a escuchar más que a hablar en tus conversaciones, demostrando empatía y respeto hacia los demás. Por último, confía en que Dios está obrando incluso cuando no lo percibas. El silencio no es inactividad, es un acto de fe. Un ejemplo inspirador de esta enseñanza se encuentra en la historia de Elías en el monte Horeb. Tras enfrentar una intensa lucha espiritual, buscó escuchar la voz de Dios. Sin embargo, Dios no se reveló en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un suave susurro. Este relato nos enseña que muchas veces Dios habla en los momentos de mayor quietud. Aprendamos a reconocer su voz y confiar en su guía. Enseñanza 3. El poder transformador de la sabiduría en el amor. La Biblia nos enseña que sin amor, incluso los mayores logros pierden su verdadero valor. Como nos recuerda Primera Carta a los Corintios 13:2. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y conocimientos, y si tengo una fe que mueve montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Este pasaje resalta que el amor es el fundamento que da propósito a nuestras acciones y transforma nuestras vidas. Jesús también enfatizó esta verdad cuando dijo en Juan 13:34, «Un mandamiento nuevo les doy, ámense los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros». Este amor no es superficial ni limitado por las circunstancias. Es un amor genuino, paciente e incondicional, que trasciende las emociones pasajeras y se fundamenta en el compromiso y la compasión. Jesús demostró este amor al lavar los pies de sus discípulos, una tarea humilde reservada para los sirvientes de la época.
Con este acto, nos enseñó que el verdadero amor se manifiesta en la humildad y el servicio. ¿Cómo podemos reflejar este amor en nuestra vida diaria? Actuando con bondad hacia los demás, siendo pacientes en momentos de tensión y colocando las necesidades de otros por encima de nuestro orgullo. El amor verdadero puede compararse con una vela que ilumina una habitación oscura. Al compartir su luz, no se consume, sino que multiplica su resplandor. De manera similar, cuando practicamos este amor, no solo impactamos la vida de quienes lo reciben, sino que también transformamos la nuestra. Piensa en cómo puedes demostrar este amor a quienes te rodean y en el poder que tiene para cambiar corazones. Enseñanza. 4. Sabiduría para vivir el presente sin ansiedad por el futuro. La preocupación por el futuro es una carga que muchas veces nos impide disfrutar del presente. Jesús nos recuerda en Mateo 6:34, no se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene ya sus propios problemas. Estas palabras nos invitan a confiar en Dios y soltar las cargas innecesarias del mañana. El apóstol Pablo refuerza esta enseñanza en Filipenses 4:6. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Aquí, Pablo nos señala la oración como el antídoto contra la ansiedad, un medio para entregar nuestras preocupaciones a Dios y encontrar paz. Jesús nos llama a no preocuparnos por el futuro porque la ansiedad nos roba el gozo del presente. Nos invita a disfrutar las bendiciones de hoy y a confiar en que Él tiene un plan perfecto. Practicar la gratitud y la oración diaria nos ayuda a mantener esta perspectiva, enfocándonos en las cosas que realmente importan. Imagina que la vida es como un viaje. Si te enfocas únicamente en el destino, podrías perderte las maravillas del camino. Dios nos llama a disfrutar cada paso, sabiendo que Él dirige nuestros pasos. Así como un agricultor confía en que su cosecha crecerá después de sembrar y regar, nosotros debemos sembrar semillas de fe, dejando el resto en sus manos. Enseñanza. 5. Sabiduría al amar a los enemigos. Una de las enseñanzas más desafiantes de Jesús es amar a quienes nos han hecho daño. En Mateo 5:44, Él declara, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Este tipo de amor no es superficial ni condicional. Es una decisión consciente que refleja la gracia divina y nos libera del rencor. El apóstol Pablo refuerza esta idea en Romanos 12:20. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Aquí se nos anima a responder al mal con bondad, mostrando que el perdón y la compasión tienen más poder que la venganza. Pero, ¿por qué Jesús insiste en este amor inusual? Porque al amar a nuestros enemigos, nos acercamos más al carácter de Dios, quien nos amó incluso cuando estábamos alejados de Él. Amar a los enemigos no significa justificar sus acciones o ignorar el dolor que causaron, sino elegir soltar el rencor y vivir en libertad. Este acto es transformador, tanto para quienes reciben ese amor como para quienes lo practican. ¿Cómo aplicarlo? Ora por aquellos que te han lastimado, responde con bondad ante las ofensas y entrega el perdón, confiando en que Dios es justo y soberano. El amor puede compararse con un vaso de agua limpia que reemplaza la suciedad al llenarse. De la misma forma, el amor de Dios purifica nuestro corazón y nos llena de paz. Este amor tiene el poder de transformar incluso los corazones más endurecidos. Reflexiona. ¿Hay alguien en tu vida a quien necesitas perdonar o mostrar compasión? Este podría ser el primer paso hacia la paz que tanto anhelas. Enseñanza 6. La sabiduría divina trasciende el entendimiento humano.
¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos planes fracasan o ciertos momentos parecen carecer de sentido? Esto sucede porque la sabiduría humana es limitada, pero Dios nos invita a confiar en una sabiduría superior. Proverbios 2:6 nos dice: «El Señor da la sabiduría, de su boca provienen el conocimiento y la inteligencia». Este pasaje nos recuerda que la verdadera sabiduría es un don divino. En Isaías 55:8, Dios declara: «Mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos». Estas palabras nos invitan a confiar en su visión perfecta, que supera nuestras limitaciones. Aunque no siempre entendamos sus planes, podemos descansar en que Él obra con propósito eterno. Confiar en la sabiduría divina es aceptar que, aunque nuestros propios planes puedan fallar, los de Dios siempre son perfectos. Antes de tomar decisiones importantes, pide discernimiento en oración. Confía en su guía, incluso cuando no entiendas el panorama completo, y busca en la Biblia la fuente de conocimiento que ilumina los momentos más oscuros. Imagina a un artesano tejiendo una obra desde el reverso de un tapiz. Desde ese lado, los hilos parecen desordenados y caóticos, pero al terminar, se revela un diseño hermoso y perfecto. Así es la sabiduría de Dios. Aunque no comprendamos el proceso, Él está creando algo maravilloso en nuestras vidas. Enseñanza. 7. Discernimiento para evitar trampas sutiles. Las trampas más peligrosas no siempre son obvias. Muchas veces se presentan disfrazadas de buenas oportunidades o consejos aparentemente inofensivos. Por eso, Dios nos llama a estar alerta y utilizar el discernimiento espiritual. En el 1 Pedro 5:8 se nos advierte: «Sean sobrios y manténganse alerta, porque su enemigo, el diablo, ronda como un león rugiente, buscando a quien devorar». Este versículo nos recuerda que el enemigo es astuto y persistente en sus intentos de alejarnos de la verdad. En el 1 Juan 4:1 se nos instruye: «No crean a todo espíritu, sino prueben si los espíritus provienen de Dios». Este llamado nos invita a examinar con cuidado lo que vemos, escuchamos y vivimos, asegurándonos de que esté alineado con la voluntad de Dios. El discernimiento nos protege de caer en errores que pueden desviar nuestro camino espiritual. ¿Por qué es tan importante este discernimiento? Porque vivimos en un mundo lleno de engaños y distracciones diseñados para alejarnos del propósito divino. El enemigo rara vez se presenta de manera evidente. A menudo utiliza lo atractivo y conveniente para intentar desviarnos. Sin embargo, Dios nos ha dado al Espíritu Santo como guía para ayudarnos a distinguir lo verdadero de lo falso. ¿Cómo podemos desarrollar este discernimiento? Primero, ora constantemente pidiendo dirección divina antes de tomar decisiones importantes. Segundo, estudia la Biblia con regularidad, ya que en ella encontrarás la base para identificar lo correcto. Finalmente, busca el consejo de personas sabias y espiritualmente maduras que puedan orientarte en momentos de incertidumbre. El discernimiento puede compararse con el trabajo de un joyero experto que utiliza herramientas especializadas para diferenciar entre una gema auténtica y una imitación. De manera similar, el Espíritu Santo actúa como nuestra guía divina, ayudándonos a tomar decisiones con sabiduría y a evitar trampas que podrían alejarnos de Dios. Enseñanza. 8. Sabiduría para mantener la paz. En medio de los conflictos y las presiones de la vida, buscar la paz puede parecer una tarea difícil. Sin embargo, Jesús nos dice en Mateo 5:9, «Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios». Esta promesa nos recuerda que quienes promueven la paz reflejan el carácter de Dios y son instrumentos de su amor en el mundo. En Hebreos 12:14 se nos exhorta:
Esfuércense por vivir en paz con todos y por ser santos. Sin santidad nadie verá al Señor. Este versículo subraya que la paz no es algo que ocurre por sí sola, requiere esfuerzo, humildad y sacrificio. Promover la paz no solo beneficia a los demás, sino que también transforma nuestra vida, trayendo tranquilidad y fortaleciendo nuestra relación con Dios. Ser pacificadores nos permite reflejar la naturaleza de Dios, quien es un Dios de paz. Al buscar reconciliación en nuestras relaciones, mostramos al mundo su gracia y su amor. Además, vivir en paz nos libera de cargas emocionales innecesarias y nos ayuda a cumplir con el propósito divino. ¿Cómo podemos buscar la paz en la práctica? Primero, elige responder a las provocaciones con calma. Proverbios 15. 1 nos recuerda: la respuesta amable calma el enojo, pero la palabra áspera aumenta el furor. Segundo, cultiva la empatía, esforzándote por comprender los sentimientos e intenciones de los demás. Finalmente, toma la iniciativa para reconciliarte, incluso si implica sacrificio o humildad. Enseñanza. 9. La sabiduría del ejemplo de Jesús. Jesús nos dejó un modelo perfecto para seguir en nuestras vidas. En Juan 13 y 15, Él dijo: «Les he dado ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes». Estas palabras nos invitan a observar su vida y a imitar su carácter en nuestras acciones diarias. En el 1 Pedro 2:21 se nos recuerda: «A esto fueron llamados porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos». Jesús enfrentó desafíos y sacrificios, pero en todo momento actuó con amor, humildad y obediencia al Padre. Su vida es una demostración práctica de cómo debemos comportarnos, incluso en las situaciones más difíciles. El ejemplo de Jesús es significativo porque nos muestra cómo tratar a los demás, cómo responder al rechazo y cómo vivir con propósito. Su amor incondicional, paciencia y humildad son un modelo a seguir en nuestras relaciones y decisiones. Para reflejar el ejemplo de Jesús, practica la paciencia en tus interacciones diarias, especialmente en momentos de tensión. Opta por la humildad al servir a los demás, recordando cómo Jesús lavó los pies de sus discípulos. Finalmente, ama sin condiciones, incluso a quienes te han herido, demostrando el amor de Dios en cada acción. Imagina a Jesús como una lámpara en medio de la oscuridad. Su luz no solo ilumina el camino, sino que también transforma el ambiente. Así es su ejemplo en nuestras vidas. Nos guía hacia la verdad, nos inspira a ser mejores y nos anima a reflejar su amor en todo lo que hacemos. Enseñanza. 10. La sabiduría en el perdón que libera el alma. ¿Alguna vez has sentido el peso del rencor? El perdón es una de las lecciones más liberadoras que Jesús nos enseñó. En Mateo 6:14 nos dice: «Si perdonan a otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará». Estas palabras nos muestran que el perdón no solo beneficia a quien lo recibe, sino también a quien lo ofrece. En Efesios 4:32, Pablo nos exhorta: «Sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó en Cristo». Este llamado nos recuerda que el perdón es un acto de gracia que refleja el amor de Dios y nos permite vivir con libertad. El perdón no significa justificar las acciones de quienes nos lastimaron, sino elegir soltar el dolor y confiar en la justicia de Dios. Aferrarnos al rencor solo prolonga nuestras heridas, mientras que el perdón nos permite sanar y avanzar hacia una vida de paz. ¿Cómo practicar el perdón? Comienza identificando las heridas que aún cargas y ora pidiendo fuerza para liberar ese dolor. Recuerda que el perdón es un proceso. Avanza a tu propio ritmo, pero siempre en dirección a la sanidad. Confía en que Dios tomará el control y te dará la paz que necesitas.
Perdonar es como soltar un globo que has sostenido con fuerza. Al hacerlo, te liberas de la tensión y permites que alcance nuevas alturas. De igual manera, el perdón trae libertad tanto a quien lo otorga como a quien lo recibe. Reflexiona. ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar? Hoy puede ser el día para dejar ir esa carga y experimentar la verdadera paz que Dios desea para ti. Enseñanza. 11. Sabiduría para perseverar durante las pruebas. Las dificultades de la vida pueden hacernos cuestionar por qué Dios permite ciertos desafíos. Jesús nos consuela en Juan 16:33 cuando dice: «En este mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo». Estas palabras nos aseguran que, aunque enfrentemos pruebas, la victoria ya ha sido ganada en Cristo. Santiago 1:2-3 añade: «Considérenlo un motivo de gran gozo cuando enfrenten diversas pruebas, porque saben que la prueba de su fe produce constancia». Este pasaje nos invita a ver las dificultades no como obstáculos sin sentido, sino como oportunidades para fortalecer nuestra fe y desarrollar paciencia. ¿Por qué Dios permite las pruebas? Porque son como un horno que refina el oro. En el calor de la adversidad, nuestras debilidades son expuestas y nuestro carácter se fortalece. Cada desafío es una oportunidad para depender más de Dios, confiar en su plan y crecer espiritualmente. ¿Cómo perseverar en medio de las pruebas? Primero, busca la presencia de Dios en oración, abriendo tu corazón y pidiendo fortaleza. Segundo, mantén una perspectiva eterna, recordando que nuestras luchas aquí son temporales y que Dios tiene un propósito eterno. Por último, rodéate de personas que te inspiren fe y te alienten a seguir adelante. Imagina un escultor trabajando con un bloque de piedra. Aunque el cincel y el martillo parecen duros, están creando una obra maestra. Así también, Dios usa las pruebas para moldear nuestra vida, sacando lo mejor de nosotros. Las tormentas no llegan para destruirnos, sino para enseñarnos a confiar plenamente en Él. Enseñanza 12. Sabiduría en el control de la lengua. La Biblia nos advierte sobre el poder de las palabras en Santiago 3:6. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. Corrompe todo el cuerpo y puede incendiar el curso de la vida. Este pasaje nos recuerda que nuestras palabras tienen el poder de construir o destruir. Santiago 1:26 añade: «Si alguien se considera religioso pero no refrena su lengua, engaña su propio corazón, y su religión es inútil». Este llamado nos desafía a controlar nuestras palabras, usándolas para edificar y no para herir. Nuestras palabras son un reflejo directo del estado de nuestro corazón. ¿Por qué la lengua es comparada con un fuego? Porque una palabra dicha sin cuidado puede causar daños irreparables. Sin embargo, cuando permitimos que Dios controle nuestra lengua, nuestras palabras pueden traer consuelo, ánimo y esperanza. ¿Cómo aplicar esta enseñanza? Antes de hablar, reflexiona si tus palabras glorifican a Dios, edifican a los demás y reflejan su amor. Dedica tiempo a la oración, pidiendo sabiduría para hablar con cuidado. Además, busca oportunidades para usar tus palabras como herramientas de bendición, elogiando, animando y compartiendo verdades espirituales. La lengua puede compararse con el timón de un barco. Aunque es pequeña, dirige todo el curso de la nave. Cuando permitimos que Dios guíe nuestras palabras, evitamos naufragios emocionales y espirituales, llevando nuestra vida en la dirección correcta. Enseñanza 13. Sabiduría para ser agradecido en todas las situaciones. La gratitud es una de las actitudes más transformadoras que podemos adoptar, incluso en medio de las dificultades. En 1 Tesalonicenses 5:18, Pablo nos anima: «Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús».
Ser agradecidos no significa ignorar los problemas, sino confiar en que Dios está obrando en cada circunstancia. Efesios 5:20 refuerza esta idea al decirnos: den siempre gracias a Dios por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo nos invita a vivir con una actitud constante de gratitud, reconociendo las bendiciones que Dios nos da a diario, incluso en medio de los desafíos. La gratitud nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva. Cuando agradecemos, nuestro corazón se llena de paz y comenzamos a ver las bendiciones que a menudo pasamos por alto. Este acto nos protege contra la amargura y nos permite confiar en el propósito de Dios, incluso cuando no entendemos su plan. ¿Cómo cultivar un corazón agradecido? Dedica un tiempo cada día para reflexionar sobre las bendiciones que has recibido, por pequeñas que sean. En lugar de enfocarte en lo que falta, agradece a Dios por lo que ya tienes. Reemplaza las quejas con oraciones de gratitud, confiando en que Dios está contigo en cada momento. Imagina a Pablo escribiendo desde la prisión en Filipenses 4:4. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. A pesar de sus circunstancias difíciles, él eligió agradecer y alabar a Dios. Su ejemplo nos recuerda que la gratitud es una elección que trae paz y fortaleza a nuestra vida. Enseñanza 14. Sabiduría en el contentamiento. El apóstol Pablo declara en Filipenses 4:11: he aprendido a estar contento en cualquier situación en que me encuentre. Esta afirmación nos enseña que el contentamiento no depende de nuestras circunstancias, sino de una relación sólida con Dios. En 1 Timoteo 6:7-8, Pablo dice: porque nada trajimos al mundo y nada podemos llevarnos, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Este pasaje nos recuerda que la verdadera satisfacción no proviene de las cosas materiales, sino de la paz que Dios nos da al confiar en su provisión. El contentamiento es un antídoto contra la insatisfacción que promueve la sociedad actual. Al aprender a estar satisfechos con lo que tenemos, evitamos caer en la trampa de la codicia y nos enfocamos en las cosas que realmente importan: nuestra relación con Dios y las personas que amamos. Para practicar el contentamiento, comienza agradeciendo por las bendiciones que ya tienes. Evita compararte con los demás y enfócate en tu propio camino con Dios. Para practicar el contentamiento, comienza agradeciendo por las bendiciones que ya tienes. Evita compararte con los demás y enfócate en tu propio camino con Dios. Busca satisfacción en los valores eternos, en lugar de las cosas temporales, y recuerda que Él siempre proveerá lo necesario. Un ejemplo poderoso es el de una mujer que, tras perder todo en una tragedia, encontró alegría sirviendo a otros. A pesar de sus pérdidas, descubrió que su verdadera riqueza estaba en su fe y en la oportunidad de bendecir a quienes la rodeaban. Su historia nos inspira a buscar el contentamiento en Dios sin importar las circunstancias. Enseñanza 15. Sabiduría para buscar primero el reino de Dios. Jesús nos dio una prioridad clara en Mateo 6:33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Este llamado nos invita a centrar nuestra vida en Dios, confiando en que Él proveerá todo lo necesario cuando alineamos nuestras decisiones con su voluntad. En Mateo 6:21 Jesús dice: donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Este versículo nos desafía a evaluar qué valoramos realmente. Si ponemos nuestras prioridades en cosas materiales o pasajeras, perdemos de vista el propósito eterno. Buscar primero el reino de Dios nos asegura invertir en aquello que trasciende el tiempo. ¿Por qué es esencial esta búsqueda? Porque nos ayuda a enfocarnos en lo que verdaderamente importa. Jesús sabía que las preocupaciones y ambiciones humanas podían desviarnos. Al buscar primero el reino de Dios, encontramos paz, claridad
y propósito en cada aspecto de nuestra vida. ¿Cómo vivir esta enseñanza? Dedica tiempo diario a la oración y al estudio de la palabra para renovar tu mente y acercarte a los valores del reino. Revisa tus prioridades y asegúrate de que reflejen el llamado de Dios. Además, busca oportunidades para servir y ser una bendición para los demás, mostrando el amor de Cristo en tus acciones. Piensa en un agricultor que sabe que una buena cosecha requiere atención y cuidado constante. De manera similar, buscar el reino de Dios implica sembrar con fe y trabajar con constancia, confiando en que los frutos llegarán en el tiempo perfecto. Este enfoque no solo nos llena de propósito, sino que también nos asegura su provisión. Enseñanza 16. Sabiduría para ser luz en el mundo. Jesús nos exhorta en Mateo 5:16, que su luz brille delante de todos, para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Este llamado nos recuerda que nuestra vida debe reflejar la bondad y el amor de Dios, iluminando el camino para quienes están en oscuridad. En Mateo 5:13, Jesús también afirma: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser útil? Esta metáfora nos desafía a ser agentes de cambio, preservando los valores espirituales y llevando esperanza a un mundo que lo necesita. Ser luz y sal significa actuar de manera intencional para reflejar el carácter de Cristo. Esto incluye palabras que edifican, actos de bondad y la disposición de compartir el Evangelio. Nuestra vida debe ser un testimonio constante del amor y la gracia de Dios. ¿Cómo podemos ser luz en la práctica? Empieza con pequeños gestos, como una palabra amable, una acción desinteresada o un tiempo dedicado a escuchar a alguien que lo necesita. También busca involucrarte en proyectos que promuevan justicia y compasión, dejando que Dios use tu vida para impactar a los demás. Imagina una vela encendida en una habitación oscura. Aunque sea pequeña, ilumina todo el espacio. Así es nuestra vida cuando decidimos ser luz para quienes nos rodean. Incluso los actos más simples pueden traer esperanza y guiar a otros hacia el amor de Dios. Enseñanza 17. Sabiduría para resistir la tentación. En momentos de debilidad, las tentaciones pueden parecer abrumadoras. Sin embargo, primera carta a los Corintios 10:13 nos recuerda: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Dios es fiel. No permitirá que sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que junto con la tentación les dará también la salida. Este pasaje nos asegura que siempre habrá una forma de vencer las pruebas si confiamos en Dios. Jesús también nos advierte en Mateo 26:41. Velad y orad para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí nos enseña que debemos estar atentos y buscar fortaleza en la oración, pues la tentación muchas veces aparece de forma sutil e inesperada. Las tentaciones no solo son pruebas de nuestra fe, sino también oportunidades para crecer espiritualmente. Al resistirlas, demostramos nuestra confianza en la fortaleza de Dios más que en nuestras propias habilidades. Esto nos permite madurar y depender más de su gracia. ¿Cómo resistir las tentaciones? Primero, ora diariamente, pidiendo a Dios fortaleza y sabiduría. Segundo, evita situaciones que puedan debilitar tu fe. Si sabes que algo te aleja de Dios, aléjate de ello. Finalmente, busca apoyo en la palabra de Dios y en personas de fe que puedan animarte y guiarte en el camino correcto. Imagina a un viajero cruzando un camino lleno de trampas ocultas. Lleva consigo un mapa que lo guía y le muestra los peligros, pero si decide ignorarlo, corre el riesgo de caer. De la misma manera, Dios nos ha dado su palabra como guía para navegar por los desafíos de la vida, ayudándonos a evitar los peligros y a avanzar con seguridad. Enseñanza 18. Sabiduría
al demostrar humildad. En un mundo donde muchos buscan reconocimiento y grandeza, Jesús nos llama a un camino diferente, la humildad. Filipenses 2:3 nos exhorta: nada hagan por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Este versículo nos invita a valorar a los demás por encima de nuestras propias ambiciones. Jesús también dijo en Mateo 18:4, el que se humilla como este niño, ese será el mayor en el reino de los cielos. Aquí nos muestra que la verdadera grandeza radica en una humildad sincera, libre de orgullo y pretensiones. La humildad nos acerca a Dios y a los demás, nos protege del orgullo, que puede alejarnos de su gracia, y fortalece nuestras relaciones, permitiéndonos escuchar, amar y servir con un corazón genuino. ¿Cómo vivir con humildad? Reconoce que todo lo que tienes, talentos, posesiones, oportunidades, es un regalo de Dios. Cultiva la gratitud como base de la humildad. Escucha más de lo que hablas y busca servir a los demás con un corazón dispuesto, recordando que incluso los actos más pequeños pueden reflejar el carácter de Cristo. La humildad puede compararse con un río profundo y tranquilo. Su calma lo hace seguro y accesible, pero su profundidad le da propósito y fuerza. De manera similar, la verdadera humildad nos permite vivir con paz interior, mientras reflejamos la gracia y el amor de Dios hacia quienes nos rodean. Enseñanza 19. La sabiduría de planificar con prudencia. Jesús nos da un ejemplo claro sobre la importancia de planificar sabiamente en Lucas 14:28. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Este pasaje nos recuerda que la planificación cuidadosa no solo es necesaria, sino que también honra a Dios. Proverbios 21:5 refuerza esta enseñanza. Los planes del diligente ciertamente llevan a la abundancia, pero los del apresurado al fracaso. Este versículo subraya que tomarse el tiempo para planificar adecuadamente nos lleva a mejores resultados, mientras que actuar sin reflexionar puede conducir a decepciones. ¿Por qué es importante planificar? Porque hacerlo demuestra responsabilidad y reconoce que Dios nos ha confiado recursos y oportunidades que debemos administrar bien. Además, buscar su guía en nuestros planes es un acto de fe que nos ayuda a alinearnos con su propósito eterno. ¿Cómo aplicar esta sabiduría? Antes de tomar cualquier decisión, ora y pide dirección a Dios. Establece metas claras que reflejen los valores del reino y revisa tus recursos cuidadosamente. Busca también el consejo de personas sabias que puedan aportar perspectivas útiles a tus decisiones. Piensa en un agricultor que analiza el suelo, el clima y las condiciones antes de sembrar. Este enfoque garantiza una cosecha abundante. De la misma manera, planificar con prudencia nos prepara para el éxito, confiando en que Dios bendecirá nuestros esfuerzos. Enseñanza 20. La sabiduría de buscar justicia. Jesús nos dice en Mateo 5:6, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Este llamado nos invita a anhelar lo correcto y actuar con integridad en todas las áreas de nuestra vida. Isaías 1:17 nos exhorta: aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan la causa del huérfano y aboguen por la viuda. Este versículo nos muestra que la justicia no es solo un concepto abstracto, sino una acción práctica que impacta a quienes más lo necesitan. Buscar la justicia refleja el corazón de Dios. Actuar con equidad y compasión no solo transforma nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean. Al hacerlo, demostramos que nuestra fe va más allá de las palabras y se manifiesta en acciones concretas. ¿Cómo practicar la justicia?
Actúa con honestidad y transparencia en tus palabras y decisiones. Ora para que Dios te muestre cómo puedes marcar la diferencia en tu comunidad. Además, alza la voz contra las injusticias, pero siempre con sabiduría y amor, promoviendo el cambio de manera positiva. Buscar justicia puede compararse con trabajar una tierra dura y llena de piedras. Requiere esfuerzo, paciencia y perseverancia, pero al final permite que las semillas del bien crezcan y produzcan fruto. Nuestra dedicación a la justicia no solo beneficia a otros, sino que también honra a Dios. Enseñanza 21. Sabiduría en el perdón a uno mismo. Uno de los mayores desafíos en la vida cristiana es aprender a perdonarnos a nosotros mismos. En Romanos 8:1, la Biblia nos asegura: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Este versículo nos recuerda que, en Cristo, somos completamente perdonados, y esa es una verdad que debemos aceptar para vivir en libertad. En el 1 Juan 1:9 se nos promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios no solo nos perdona, sino que también nos purifica, liberándonos del peso de la culpa. Esta promesa es un recordatorio de que el sacrificio de Jesús fue suficiente para perdonar todos nuestros errores. A menudo nos cuesta perdonarnos, ya que creemos que nuestros errores son demasiado grandes o pensamos que debemos pagar por ellos. Sin embargo, la sabiduría divina nos enseña que aferrarnos a la culpa es ignorar el poder transformador de la gracia de Dios. Él ya ha pagado el precio por nuestra redención. ¿Cómo practicar este perdón hacia uno mismo? Primero, acepta la gracia de Dios en tu vida, recordando que Él ya te ha perdonado. Ora pidiendo que Él te ayude a liberar cualquier condena interna que todavía te detenga. Luego, reemplaza los pensamientos de autocrítica por la verdad bíblica de que eres una nueva criatura en Cristo. El perdón hacia uno mismo puede compararse con soltar una carga pesada. Cuando dejamos atrás el peso de la culpa, experimentamos una paz profunda y podemos avanzar con renovada esperanza. Reflexiona. ¿Estás dispuesto a liberarte de la culpa y caminar en la libertad que Cristo ya te ha dado? Enseñanza 22. Sabiduría al guardar el corazón. La Biblia nos enseña en Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este versículo subraya la importancia de proteger nuestro corazón, ya que lo que permitimos que entre en él influye directamente en nuestra vida y nuestras decisiones. Jesús también dijo en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo malo. Este pasaje nos desafía a examinar lo que alimentamos en nuestro interior, pues de nuestro corazón surge lo que decimos y hacemos. Cuidar el corazón significa estar alerta ante pensamientos y emociones que puedan alejarnos de la voluntad de Dios. Esto implica evitar influencias destructivas y buscar conscientemente aquello que edifique nuestra fe y relaciones. ¿Cómo podemos guardar nuestro corazón? Practica la vigilancia espiritual, evaluando tus pensamientos y palabras para asegurarte de que reflejan los principios de Dios. Ora pidiendo discernimiento para identificar cualquier influencia negativa y llena tu vida de cosas que fortalezcan tu fe, como la lectura de la Biblia, la alabanza y la comunión con otros creyentes. Piensa en tu corazón como un jardín. Si no lo cuidas, las malas hierbas comenzarán a crecer y a sofocar las flores. De la misma manera, debemos proteger nuestro corazón de todo lo que pueda contaminarlo, asegurándonos de que esté lleno de pensamientos y actitudes que reflejen el amor y la paz de Dios. Enseñanza 23. Sabiduría al buscar consejo sabio.
Muchas veces actuamos apresuradamente sin buscar consejo, pero la Biblia nos enseña en Proverbios 15:22. Los planes fracasan por falta de consejo, pero con muchos consejeros se logran. Este versículo nos recuerda que el consejo sabio puede ser la clave para evitar errores y tomar decisiones que nos lleven por el camino correcto. Proverbios 12:15 dice: El camino del necio le parece recto, pero el sabio escucha consejos. Este pasaje destaca que la humildad para buscar y aceptar consejo es una muestra de madurez espiritual y sabiduría. Buscar consejo no es una señal de debilidad, sino de sabiduría. Muchas veces Dios usa a otros para guiarnos y ayudarnos a ver lo que no podemos ver por nuestra cuenta. Escuchar a los demás puede salvarnos de decisiones precipitadas y traernos claridad. ¿Cómo aplicar esta enseñanza? Identifica a personas sabias en tu vida, como líderes espirituales, amigos cercanos o mentores, y busca su consejo. Ora para que Dios te guíe en tu búsqueda de sabiduría y confirma lo que recibas a través de su palabra. El consejo sabio es como una brújula que nos ayuda a encontrar el camino correcto. Al buscar la guía de Dios y de personas de fe, evitamos perder el rumbo y podemos avanzar con confianza, sabiendo que estamos alineados con su voluntad. Enseñanza. 24. Sabiduría en el trabajo diligente. La Biblia nos enseña sobre la importancia del esfuerzo y la dedicación en el trabajo en Proverbios 13:4. El perezoso desea y nada consigue, pero el alma del diligente será prosperada. Este versículo nos recuerda que el trabajo constante y responsable es una forma de honrar a Dios y de ver frutos en nuestra vida. En Colosenses 3:23, Pablo nos anima: todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esta enseñanza eleva el trabajo a un acto de adoración, recordándonos que, aunque nuestras tareas diarias puedan parecer pequeñas, todo lo que hacemos debe reflejar nuestra fe y devoción a Dios. El trabajo diligente no solo refleja nuestra integridad como cristianos, sino que también nos enseña paciencia, constancia y la importancia de hacer bien las cosas. Aunque los resultados no siempre sean inmediatos, Dios se honra en nuestro esfuerzo sincero. ¿Cómo aplicar esta enseñanza? Establece prioridades claras en tu trabajo, buscando siempre hacer lo mejor que puedas. Organiza tus tareas con propósito y elimina distracciones. Además, recuerda que tanto el trabajo como el descanso son parte del plan de Dios para tu vida, y ambos deben ser equilibrados. Piensa en un agricultor que cuida de sus cultivos con paciencia, regando y eliminando malas hierbas. Sabe que la cosecha no será inmediata, pero confía en el proceso. Así también, nuestro trabajo requiere perseverancia, confiando en que Dios traerá frutos en su tiempo. Enseñanza. 25. Sabiduría en ser misericordioso. Jesús nos enseña en Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Este versículo nos desafía a mirar más allá de los errores de los demás y a extenderles la misma gracia que Dios nos ha mostrado. En Lucas 6:36 se nos dice: sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Ser misericordiosos no significa ser débiles, sino mostrar fortaleza espiritual al elegir perdonar y ofrecer compasión, incluso cuando no lo merecen. ¿Cómo practicar la misericordia? Primero, reconoce que todos necesitamos la gracia de Dios. Segundo, practica la empatía, poniéndote en el lugar del otro antes de juzgar. Y finalmente, pide a Dios que te dé un corazón lleno de compasión para reflejar su amor en tus acciones. Imagina la historia del buen samaritano, quien ayudó a un hombre herido sin preocuparse por quién era. Su misericordia fue más allá de las barreras y prejuicios, demostrando que la verdadera compasión no tiene límites. Así debemos ser nosotros,
dispuestos a ayudar sin importar las diferencias. Enseñanza 26. Sabiduría para evangelizar con amor. Jesús nos dio una misión clara en Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Este mandato no es solo un llamado a hablar de Cristo, sino a hacerlo con sabiduría, paciencia y amor, para que el mensaje llegue al corazón de los demás. En el 1 Pedro 3:15 se nos recuerda: santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, siempre preparados para dar respuesta a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Este versículo nos enseña que la evangelización comienza con una vida que refleje la esperanza que tenemos en Cristo. Evangelizar con amor significa comprender que cada persona está en un punto diferente de su camino espiritual. No se trata de imponer nuestras creencias, sino de compartir lo que Dios ha hecho por nosotros, con humildad y compasión. ¿Cómo aplicar esta enseñanza? Primero, vive como un testimonio del amor de Dios en tus acciones diarias, mostrando paciencia, bondad y comprensión. Segundo, escucha con empatía a quienes te rodean, entendiendo sus historias antes de compartir el mensaje. Finalmente, ora para que Dios te guíe en cada oportunidad de evangelizar. Un ejemplo inspirador es la historia de Felipe y el eunuco etíope en Hechos 8. Felipe, guiado por el Espíritu Santo, se acercó al hombre mientras leía el libro de Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que lees? Esta interacción muestra que evangelizar con paciencia y amor puede transformar vidas. Enseñanza 27. Sabiduría de ser generoso. Proverbios 11:24 nos enseña: uno da generosamente y se le añade más, otro retiene lo que debería dar y acaba en pobreza. Este versículo nos recuerda que la generosidad no solo beneficia a quienes reciben, sino que también abre puertas para que Dios bendiga a quien da. En 2 Corintios 9:7 se nos dice: Dios ama al dador alegre. La generosidad no debe ser vista como una obligación, sino como una oportunidad para reflejar el corazón compasivo de Dios, quien nunca retiene su gracia. Ser generoso no se trata de la cantidad, sino de la intención detrás de lo que damos. Jesús demostró esto al alabar a la viuda que dio 2 pequeñas monedas, mostrando que la verdadera generosidad viene de un corazón lleno de fe y sacrificio. ¿Cómo practicar la generosidad? Primero, reconoce que todo lo que tienes es un regalo de Dios y está destinado a ser compartido. Segundo, busca maneras de bendecir a otros con tus recursos, tiempo o palabras de aliento. Finalmente, confía en que, al dar, Dios suplirá todas tus necesidades. La generosidad puede compararse con una fuente de agua. Cuanto más se da, más fluye, refrescando a todos los que tocan. Al igual que un agricultor que siembra con fe en una cosecha abundante, nuestra generosidad también da frutos y extiende el reino de Dios. Enseñanza 28. Sabiduría en la perseverancia en la oración. Pablo nos insta en primera a los Tesalonicenses 5:17. Oren sin cesar. La oración no es solo un acto puntual, sino una forma de mantener una relación continua con Dios. En Mateo 7:7, Jesús nos recuerda: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. La perseverancia en la oración no solo cambia nuestras circunstancias, sino que también transforma nuestro carácter. A través de la oración constante, aprendemos a depender completamente de Dios y a confiar en sus tiempos y respuestas, incluso cuando no son inmediatas. ¿Cómo aplicar esta enseñanza? Establece un tiempo diario para la oración, pidiendo específicamente por sabiduría y dirección. Sé honesto con Dios sobre tus luchas y agradece por su fidelidad, incluso cuando no veas respuestas inmediatas.
La oración se puede comparar con una semilla que se planta en la tierra. Aunque los frutos no sean inmediatos, con el tiempo crecerá y dará abundantes resultados. Una historia inspiradora es la de una madre que oró constantemente por la conversión de su hijo. Aunque tardó años, finalmente vio cómo Dios respondió poderosamente a sus oraciones. Enseñanza 29. Sabiduría para vivir en unidad con los hermanos. El Salmo 133. Uno nos dice: qué bueno y agradable es que los hermanos vivan juntos en armonía. Este versículo resalta la importancia de la unidad en el cuerpo de Cristo, pues es a través de ella que reflejamos la presencia de Dios y compartimos su amor con el mundo. En Efesios 4:3, Pablo nos exhorta: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. La unidad no es algo que ocurre automáticamente, requiere esfuerzo y humildad para superar las diferencias y trabajar juntos por un propósito común. La unidad en la Iglesia no significa la ausencia de conflictos, sino la disposición para resolverlos con amor y madurez. Jesús oró en Juan 17 para que sus seguidores fueran uno, como Él y el Padre son uno. La unidad refleja el amor y el propósito de Dios para su pueblo. ¿Cómo vivir en unidad? Escucha activamente a los demás, fomentando el perdón y el entendimiento. Busca el bienestar común, priorizando lo que edifica al cuerpo de Cristo. Recuerda que, aunque nuestras diferencias sean naturales, lo que nos une en Cristo es mucho más grande. La unidad es como una orquesta. Cada instrumento tiene su papel único, pero juntos crean una sinfonía hermosa. Cuando trabajamos en unidad, nuestro testimonio de fe es mucho más fuerte y poderoso, atrayendo a otros hacia Cristo. Enseñanza 30. Sabiduría para vencer el miedo con fe. El miedo es una emoción natural, pero no debe gobernar nuestras vidas. Isaías 41:10 nos da una promesa reconfortante: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. En el 1 Juan 4:18 se nos dice: en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. La clave para superar el miedo es aferrarnos al amor de Dios, sabiendo que Él tiene el control de nuestras vidas y nos ofrece fuerza y refugio. El miedo generalmente surge de la incertidumbre, pero la fe nos ancla en la certeza de que Dios es más grande que cualquier circunstancia. Jesús mostró esto cuando calmó la tormenta en Mateo 8:26, preguntando: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? ¿Cómo vivir sin miedo? Recuerda diariamente las promesas de Dios y recurre a la oración en momentos de temor. Da pequeños pasos de fe, confiando en que Dios está contigo en cada situación. Cada paso de confianza es una victoria sobre el miedo. Imagina a un niño aprendiendo a caminar. Aunque tiene miedo de caer, al ver la mano extendida de su padre, encuentra valor para dar los primeros pasos. Así es con nosotros. Al ver la mano de Dios extendida, podemos avanzar con fe y seguridad. Enseñanza 31. Sabiduría para encontrar gozo en el Señor. El gozo es un regalo que Dios da a aquellos que lo buscan en Él y no en las circunstancias. Filipenses 4:4 nos anima: regocíjense siempre en el Señor. Insisto, regocíjense. Este versículo nos recuerda que el gozo verdadero no depende de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de nuestra relación con Dios. En Nehemías 8:10 se nos dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Este gozo no es solo una emoción pasajera, sino una fuente constante de fortaleza que nos da la capacidad de enfrentar cualquier situación con esperanza, sabiendo que Dios está con nosotros. ¿Cómo experimentar este gozo? Comienza cada día con un corazón agradecido, reconociendo las bendiciones que Dios te ha dado.
Lee su palabra para recordarte de sus promesas, y aunque las dificultades surjan, alaba a Dios por su fidelidad. El gozo se cultiva al centrarnos en su bondad. El gozo en el Señor se puede comparar con un pájaro que canta incluso durante una tormenta. No espera a que el cielo se despeje, sino que confía en que el sol volverá a brillar. De manera similar, aquellos que encuentran su gozo en el Señor pueden cantar y alabar en medio de cualquier dificultad, sabiendo que Él tiene el control. Enseñanza 32. Sabiduría para ser ejemplo de santidad. La santidad no es un estándar inalcanzable, sino un llamado que Dios hace a cada uno de nosotros. En el 1 Pedro 1:15 nos exhorta: así como aquel que los llamó es santo, sean santos en todo lo que hagan. Este versículo nos desafía a reflejar el carácter de Dios en todas nuestras acciones, pensamientos y palabras. En Efesios 5:1 se nos dice: sean imitadores de Dios como hijos amados. Como hijos de Dios, estamos llamados a imitar a Cristo, viviendo una vida pura, llena de amor y misericordia. La santidad comienza en el corazón y se refleja en nuestra conducta diaria. La santidad no significa ser perfectos, sino vivir con un corazón sincero, buscando a Dios y permitiendo que Él transforme nuestros pensamientos, deseos y acciones. Cada día es una oportunidad para vivir de acuerdo a su voluntad y acercarnos más a su pureza. ¿Cómo vivir en santidad? Cultiva una relación constante con Dios a través de la oración y la lectura de su palabra. Examina tus pensamientos y decisiones, asegurándote de que todo lo que hagas refleje su carácter. Vive con integridad, recordando que siempre estamos bajo la mirada amorosa de Dios. Piensa en una ventana limpia. Cuanto más la pulimos, más luz puede atravesarla. De manera similar, cuando buscamos la santidad, más de la luz de Cristo puede brillar a través de nosotros. Este proceso de santificación no es instantáneo, pero es el camino hacia una vida más pura y dedicada a Dios. Enseñanza 33. Sabiduría al confiar en el propósito de Dios. La vida está llena de incertidumbre, pero podemos tener la seguridad de que Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Romanos 8:28 nos asegura: sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Este versículo nos recuerda que todo tiene un propósito, incluso cuando no entendemos las circunstancias. En Jeremías 29:11, Dios nos dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. A pesar de las dificultades, podemos confiar en que Dios tiene un plan para nuestro bienestar y su propósito para nuestras vidas es bueno. Confiar en el propósito de Dios implica aceptar que, aunque enfrentemos pruebas, Él está trabajando en cada situación para nuestro bien. A veces, su plan no tiene sentido desde nuestra perspectiva limitada, pero debemos confiar en su soberanía y sabiduría. ¿Cómo vivir confiando en el propósito de Dios? Ora y entrega tus planes a Él, sabiendo que Él tiene el control. Cultiva paciencia, confiando en que su tiempo es perfecto. Mantén un corazón agradecido, recordando que, incluso en los momentos difíciles, Él tiene un propósito eterno para tu vida. Imagina a un agricultor que siembra semillas sabiendo que no verá resultados inmediatos, pero confiando en que la cosecha llegará a su debido tiempo. Así también, confiar en el propósito de Dios es sembrar semillas de fe, sabiendo que Él traerá los frutos en el momento perfecto. Enseñanza 34. La sabiduría de no conformarse al mundo. Romanos 12. 2 nos instruye: no se conformen a las costumbres de este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.
Este versículo nos desafía a resistir las presiones del mundo y a buscar una transformación que proviene de una relación con Dios. Santiago 4:4 también nos advierte: la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Vivir según los principios de Dios requiere valentía, ya que el mundo promueve el egoísmo, la codicia y la competencia, mientras que Dios nos llama a vivir con humildad, amor y servicio a los demás. No debemos conformarnos a las expectativas del mundo, sino renovar nuestra mente cada día a través de la oración, el estudio de la Biblia y la reflexión. Vivir conforme a los principios de Dios no siempre será fácil, pero es la única forma de experimentar la verdadera paz y satisfacción. ¿Cómo vivir de acuerdo a esta sabiduría? Renueva tu mente cada día con la palabra de Dios. Sé consciente de las influencias que te apartan de su voluntad y decide alejarlas de tu vida. Prioriza los valores eternos sobre los temporales, confiando en que Dios guiará tus pasos. Piensa en un río que fluye contra la corriente. Aunque enfrenta resistencia constante, sigue su curso. Así es la vida de aquellos que eligen no conformarse al mundo, aunque puede ser un camino difícil. Vivir conforme a la voluntad de Dios trae satisfacción y propósito eterno. Enseñanza 35. La sabiduría al partir el pan. Isaías 58, 7-8 nos enseña: ¿no es acaso compartir tu pan con el hambriento, dar cobijo al pobre sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Entonces tu luz despuntará como el alba, y tu sanación pronto llegará. Este versículo subraya que, al cuidar de los demás, iluminamos nuestro camino y glorificamos a Dios. Jesús refuerza esta enseñanza en Mateo 25:35. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me acogiste. Este acto de generosidad refleja el amor de Dios hacia nosotros y a través de nosotros hacia los demás. ¿Por qué es tan importante compartir? Porque simboliza fe, humildad y confianza en que Dios proveerá para nosotros mientras atendemos las necesidades de los demás. La generosidad no es solo un acto de dar, sino una forma de reflejar el amor de Dios al mundo. ¿Cómo vivir esta sabiduría? Comienza con pequeños gestos de generosidad. Ayuda a un vecino, dona a una causa, escucha a alguien que lo necesite. No se trata de la cantidad que damos, sino de la disposición de nuestro corazón a servir. ¿Hay alguien en tu entorno hoy a quien puedas bendecir con generosidad? Recuerda que los gestos más pequeños pueden tener un impacto profundo y reflejar el amor de Cristo en el mundo. Cada una de estas enseñanzas nos invita a vivir de manera más cercana a los principios de Dios, a reflejar su amor, sabiduría y gracia en cada uno de nuestros actos. A medida que aplicamos estos principios, no solo transformamos nuestras vidas, sino que también impactamos positivamente a aquellos que nos rodean. Recuerda que la sabiduría de Dios no es solo para ser entendida, sino para ser vivida. Al practicar el servicio, la humildad, la generosidad y la oración constante, estamos más cerca de cumplir el propósito divino que tiene para nosotros. En cada paso, confiemos en su dirección, sabiendo que su plan es perfecto y que su sabiduría nos guía hacia una vida llena de paz, gozo y propósito. Te invito a reflexionar sobre estas enseñanzas y a ponerlas en práctica en tu vida diaria. Que tu vida sea un reflejo del amor y la luz de Cristo para el mundo. No olvides que, al seguir el camino de la sabiduría divina, siempre estarás caminando en su voluntad y Él siempre estará contigo, guiándote hacia lo mejor. Padre Celestial, te damos gracias por la sabiduría que nos has dado a través de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a vivir conforme a estos principios y a aplicar tu amor y tu gracia en cada una de nuestras acciones.
Que nuestra vida sea un reflejo de tu bondad y que al caminar en tu sabiduría podamos ser una luz en este mundo. Gracias por tu fidelidad y por guiarnos cada día. En el nombre de Jesús. Amén.